Como todos los martes, siempre estamos aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a leer una escritura bien bonita que está en Segunda Corintios. Vamos a abrirla aquí en la pantalla para ustedes. Segunda Corintios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y es una escritura muy bonita la cual le vamos a sacar provecho. Leemos desde el versículo 1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según las misericordias que hemos recibido, no desmayamos. Si pudiéramos ponerle un título a esta enseñanza de hoy es no desmayemos, no desmayemos. Leo el versículo 1 otra vez. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien renunciamos, dice, a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a dejar hasta ahí en este momento. Eh, esta escritura nos da a nosotros una pauta bien importante sobre lo importante que es qué clase de evangelio nosotros estamos predicando. Yo puedo hablar de lo que yo estoy predicando, de lo que les estoy compartiendo, y pues espero que también ustedes compartan ese evangelio, porque Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios y él está diciendo, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, nosotros sabemos que es importante que no nos quedemos en una pausa en el crecimiento en el Señor, el ministerio es algo que desde que se inicia tiene que continuarse. El ministerio en el lenguaje, en el español actual, significa servicio, ¿verdad? O sea, suena como muy elevado decir yo soy un ministro o tengo un ministerio, pero realmente lo que uno está diciendo es, cuando dice soy un ministro, lo que está diciendo soy un servidor. Y cuando dice tengo un ministerio, lo que está diciendo es tengo un servicio que doy a los demás. Pablo constantemente viajaba por toda Europa, aún Asia, ¿sí? Y él viajaba en el tiempo que no habían aviones, que no habían vehículos, carros. Tenía que viajar a pie, tenía que viajar a veces en caballo, tenía que viajar en barcos. Y muchas veces Pablo naufragó y se vio en peligro de muerte. Dios lo salvó muchas veces de la muerte en medio de sus viajes. Pero este hombre no desmayaba porque él sabía que tenía un cometido, que tenía un llamado muy fuerte de parte de Dios. Y ese llamado lo hacía no detenerse. Él no estaba pensando qué posibilidades económicas tenía, no estaba pensando si su familia se había quedado en casa, él no estaba pensando si lo iban a matar, si iba a tener los recursos necesarios para salir adelante. Él, por fe, servía a Dios y no desmayaba. Y compartía un evangelio como el que tenemos de compartir nosotros hoy en día. No es un evangelio oculto, no es un evangelio misterioso. Al contrario, dice en el versículo 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Porque ¿qué es lo que se oculta y qué es lo que da vergüenza? Si no es el pecado, ¿verdad? Aquel que anda con astucias es el que está siempre elucubrando cosas o haciendo cosas en escondidas porque se siente, porque le da vergüenza. Hay un instinto en el ser humano de tener una cierta vergüenza, aunque algunos la pierden también, ¿verdad? Y se vuelven descarados. Pero normalmente la gente tiene dos caras. La gente tiene la cara que da a la sociedad, una cara limpia, y está la otra cara que es la cara oculta, ¿verdad? La cara de la vergüenza, lo que se hace en lo secreto y en lo oscuro, que normalmente es el pecado. Pero ya un hijo de Dios, nosotros ya no andamos así. Dice, en el versículo 2 dice, ni adulterando la palabra de Dios. O sea, no andamos en lo oculto, no andamos en lo vergonzoso,
No andamos con astucias encubriéndonos, no adulteramos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está ahí tal cual. Si tú la abres, Dios te está hablando. No hay necesidad, si tienes al Espíritu Santo en tu corazón, no hay necesidad ni siquiera que te la interpreten, porque Dios te habla directamente. Porque si Dios hubiera querido que la palabra permaneciera oculta, no hubiera dejado por escrito. Dice, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, ¿cómo nos recomendamos delante de los hombres nosotros? Hablando con claridad, viviendo esta palabra, creyéndola, dejando que la gente vea lo que somos. Tenemos una buena conciencia, tenemos una conciencia tranquila. Y eso es lo que nos recomienda delante de los hombres. La gente no es tonta. La gente sabe cuando se le está mintiendo o empieza a sospechar. Una mentira se puede mantener por un tiempo, pero no todo el tiempo. Pero la verdad permanece para siempre. Si nosotros caminamos en la verdad, si nosotros estamos de frente delante de Dios, buscándolo, pidiéndole perdón por nuestros pecados, tratando de ser obedientes a su palabra, nosotros nos empezamos a quitar toda vergüenza, nos empezamos a quitar todo complejo, nos quitamos todo aquello que antes ocultábamos y ahora andamos de frente hablando la verdad, que se manifieste la verdad de Dios a través de nosotros, porque Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y en el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos manifestando el evangelio a través de nuestra vida. Pero si aún está encubierto, no es en nosotros. En nosotros ya se manifestó esa verdad que es la verdad de Cristo. Es Cristo mismo. Pero entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué razón? Porque no les ha sido manifestada esa verdad. Dice en el versículo 4, en los cuales, está hablando de los que no tienen a Cristo, está hablando de los que se están perdiendo, lamentablemente, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea que tú has conocido gente a la que tú le compartes de Dios, a la que tú le dices, es que yo estoy viviendo esta vida porque es la que me conviene, porque encontré la felicidad, encontré la tranquilidad. Y estas personas hasta te regañan y te dicen, ¿por qué estás en eso? Te están engañando. Eso no es cierto. Pero ¿qué pasa con estas personas? ¿Por qué no logran ver lo que nosotros sí vemos? Porque dice que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. O sea que verdaderamente no ven, es como si tuvieran una venda en los ojos y no logran ver a Cristo, no logran ver la verdad, no logran ver que ellos mismos están siendo engañados, que ellos mismos van en un camino ancho y espacioso que lleva a la muerte, pero que nosotros vamos en un camino angosto y a una puerta angosta que lleva a la vida. Dice en la palabra de Dios que muchos están entrando en ese camino ancho que va a la perdición y que pocos son los que están en el camino del camino angosto y la puerta angosta, que son pocos. O sea, nosotros tenemos que sentirnos afortunados de haber encontrado a Cristo, más bien que Cristo nos haya encontrado a nosotros y nos haya quitado esa venda de los ojos, nuestro entendimiento entenebrecido fue aclarado y empezamos a entender. Dice siempre ahí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene sus ojos enceguecidos o vendados con una venda negra? Es que no logra ver la luz. La gente que no ha tenido la misericordia de Dios de que le resplandezca la luz, no ven la gloria de Cristo. Él es la imagen de Dios, Él es la luz misma. Versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Nosotros no nos ponemos como el centro de nuestra prédica, porque nosotros no somos los importantes, el importante es Cristo. No nos estamos promoviendo nosotros mismos, no estamos promoviendo nuestras ideas, no estamos promoviendo nuestra agenda, es promover a Cristo, predicamos a Jesucristo, a Él como Señor, a Él se le lleva siempre el mensaje que nosotros compartimos, tiene que ser cristocéntrico, tiene que ser un mensaje centrado en Jesucristo, en la cruz del Calvario, en la resurrección de Cristo,
en la segunda venida de Jesucristo, en el amor eterno que Él nos ha tenido, en el perdón a través de su sangre, en la oportunidad que Él significa, en que Él es el intermediario entre Dios Padre y el hombre. Él fue, es y será siempre el único camino, la verdad y la vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Ese es el que tenemos que compartir nosotros, aunque muchos están con su visión entenebrecida, vendada, no importa. Nosotros manifestemos esa luz, vivamos esa luz que es Cristo, compartámosla y a Dios le irá abriendo los ojos a cada uno. Versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otra vez está enfatizando lo mismo. ¿Quién dio la orden de que en medio de las tinieblas resplandeciera la luz? Fue Dios Padre, al mandar a su Hijo Jesucristo, al mandarlo, al permitirlo entrar a nuestro corazón. En nuestras tinieblas brilló la luz de Cristo. ¿Y esa para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No se trata solo de mí como creyente. Qué bueno, entró Jesucristo a mi vida, me salvé, ¿verdad? Dios me salvó. El día que muera voy con Él, voy a recibir galardones por el trabajo que haya hecho, voy a recibir premios por el trabajo que haya hecho, aunque la salvación me fue dada gratuitamente, es decir, por gracia, no por obras, dice la palabra, para que nadie se eche gloria, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero sí vamos a recibir galardones, sí vamos a recibir reconocimiento del Padre por el trabajo que hagamos acá en la tierra. ¿Qué trabajo? El trabajo de compartir el Evangelio, el trabajo de que esta luz ilumine a los que están en la oscuridad. Y quiero leerles un poco más de este capítulo maravilloso. Dice en el versículo 7, pero tenemos este tesoro, vamos a compartirlo en la pantalla, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a verlo aquí en la pantalla para que ustedes no se lo pierdan. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Imagínense ustedes un vaso de barro de aquellos rústicos, ¿verdad? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué tesoro está hablando? Está hablando del tesoro, la luz que es Cristo, esa luz que resplandece en medio de las tinieblas. Eso está dentro de nosotros. Regresemos entonces a la pantalla. Somos nosotros un vaso de barro. Tú y yo somos vasos de barro. Tenemos defectos. Tenemos todavía pecados. Tenemos cosas que no son gloriosas. O sea, somos seres humanos que cada día en nuestro cuerpo decaemos. En lugar de rejuvenecernos, envejecemos. A veces somos proclives a las enfermedades. Somos tan frágiles que si no comemos un tiempo o dos, ya estamos temblando, ya estamos nos da desmayos si no comemos. O sea, así somos, ¿verdad? Si no tomamos un vaso de agua, sentimos que nos morimos. Estamos constantemente cuidando este cuerpo, este vaso de barro, de aquí en lo futuro. Cuando yo te hable a ti de un vaso de barro, que es lo que nos habla la palabra de Dios, te estoy hablando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Este es el contenedor de ese tesoro maravilloso de vida que está dentro de nosotros. Ese tesoro es un tesoro espiritual, es esa vida eterna que Jesucristo te ha regalado. Es esa promesa de gloria de que el día que nosotros entreguemos este vaso de barro, que este vaso de barro sea enterrado, de todos modos nosotros vamos a vivir. Nuestra conciencia va a estar plena. Nos va a ser quitada la carga de este vaso de barro, porque Pablo, por ejemplo, se queja, dice, pobre de mí, ¿quién me librará de esta prisión de maldad? Dice, ¿verdad? Está hablando de su propio cuerpo, de su vaso de barro. Él sabía, dice que, pobre de mí que hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no hago. O sea, había una disasociación entre el vaso de barro y lo que está dentro, esa vida, ese espíritu. O sea, a veces tú quieres hacer las cosas buenas
y terminas a veces haciendo cosas malas porque tu carne, tu cuerpo, tu alma te inducen, porque estamos sujetos a la ley del pecado de alguna manera. Aunque fuimos libres a través de Cristo de la ley del pecado y de la muerte, de todos modos nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Eso lo tenemos que tener bien claro. El hecho de que tu alma y tu espíritu ya han sido redimidos. Tu alma está en un proceso. O sea, tu espíritu fue vivificado el día que recibiste a Cristo. Tu alma está en un proceso de entrenamiento. Y tu cuerpo va a ir a la tierra. Mi cuerpo van a ir a la tierra. Van a volver del polvo, ¿sí? De donde vinieron. Pero un día dice que va a ser levantado y reintegrado otra vez con el alma y el espíritu. Y nos va a ser dado un cuerpo de gloria eterno, nuevo. Ya no sujeto a pasiones, ya no sujeto a pecado, ya no sujeto a sufrimiento. Por eso dice en la palabra de Dios que en el cielo no habrá más tristeza ni más dolor, porque ahí no va a entrar carne ni sangre como la conocemos, sino que van a ser cuerpos celestiales que nos van a ser dados. Esa es la esperanza de gloria que predicamos, porque si no fuera esa, ¿qué predicaríamos? ¿Cuál sería el motivo de nuestra alegría, de nuestra tranquilidad, de nuestra paz, de nuestro descanso, de ese relajamiento que uno tiene de estar en las manos de Dios y saber que está seguro? Pues simple y sencillamente porque tenemos un Dios eterno que nos ha hecho eternos a nosotros también. Aunque este cuerpo esté por momentos a veces padeciendo, entendamos que un día va a ser redimido. Dice por eso, en el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque yo no puedo robarme la gloria de Dios. Si Dios me usa a mí, oro por alguien y esa persona se sana, me decir, el Mario, te usó mucho Dios, wow, qué poderoso tu ministerio, qué bueno, y me empieza a aplaudir, eso no me sirve a mí. ¿Por qué? Porque la gloria es solamente de una persona. La gloria es de Jesucristo. Él no comparte su gloria con nadie, dice la palabra. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si algo bueno pasa a través de nosotros, es Dios operando a través de nosotros, esa gloria que está dentro de nosotros, pero no es el vaso de barro, no somos nosotros, no servimos a Dios para que a nosotros nos den aplausos o para que creamos que somos nosotros los poderosos. No. Solo somos un vaso de barro, un contenedor de la gloria misma de Dios. Versículo 8 dice que estamos atribulados en todo. Dice, miren, aquí muestra Pablo el vaso de barro. Miren, imagínense a Pablo viajando por toda Asia, por Europa. Dice que estamos atribulados en todo. O sea, Pablo sufría, era un hombre sufrido, era un hombre que a veces dormía quizás bajo la lluvia, bajo el sol, no tenía donde recostar su cabeza como el Señor Jesús. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, Pablo tenía tribulación, pero no tenía angustia. ¿Por qué? Porque tenía una fe en Dios, porque sabía que esto era parte del trato. Dice, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Esto me encanta, hermanos. Porque se dan cuenta ustedes que el cristianismo es un asunto de actitud. Es un asunto de nosotros poder entender que este vaso de barro está sujeto a padecimiento. Es normal. No te preocupes si estás pasando por una prueba, si estás pasando una enfermedad, estás pasando un momento de dolencia, de angustia, una falta de trabajo, cualquier cosa que nos angustia como seres humanos, pues toma el ejemplo de Pablo. Estaba atribulado, pero no angustiado. Es diferente, ¿verdad? Estoy pasando por un momento difícil, pero yo sé que Dios me va a sacar, entonces no estoy angustiado. En apuros, mas no desesperados. O sea que Pablo también, igual que tú y yo, pasaba apuros, pero no le entraba la desesperación porque estaba confiando en Dios. Perseguidos, mas no desamparados. Claro que habían a veces presiones de los demás. Pablo muchas veces incluso fue apedreado. En la palabra de Dios aparece que fue apedreado y lo dieron por muerto y lo fueron a tirar por ahí. Y después se levantó. O sea, saber cuántas veces lo resucitaría Dios. Por eso él era perseguido por a causa del evangelio.
Quizás tu propia familia muchas veces te va a presionar, te va a decir, deja esas cosas, deja esas creencias, deja de estarte metiendo en eso. Quizás va a haber presión, pero no estás desamparado. Dios siempre va a estar contigo, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Hay veces que las circunstancias nos derriban. Hay veces que, por ejemplo, una enfermedad nos tira a la cama. Somos débiles, somos vaso de barro, pero no nos va a destruir nuestro enemigo, no nos va a destruir la enfermedad porque tenemos a alguien que nos protege y nos levanta una vez más. Dice en la palabra de Dios, 7 veces caerá el justo, mas 7 veces lo levantará el Señor. Versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cómo así llevar la muerte de Jesús? Pues bien sencillo, es morir al ego, es morir a nosotros mismos, es morir a nuestra comodidad, es morir a veces a nuestro propio confort. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida cristiana uno tiene desacomodos. Van a haber momentos en que te vas a sentir fuera de lugar, te vas a sentir distinto, te vas a sentir que no encajas. Llevas entonces la muerte de Jesús. ¿Eso qué significa? Morir a ti mismo, morir a tu ego, morir al aplauso de la gente, morir al beneplácito de la gente. La gente muchas veces no nos va a aprobar, muchas veces nos va a hablar mal, nos va a menospreciar, va a hablar a espaldas nuestras, nos va a meter un cuchillo por la espalda, va a vituperarnos, va a ponernos en mal. ¿Por qué? Porque esa es una promesa que está en la palabra, que por la causa de Cristo muchas veces vamos a ser odiados y vamos a ser perseguidos. Eso está escrito una y otra vez. No esperemos que la gente nos aplauda. No todo el mundo va a recibir el evangelio. Por eso llevamos la muerte de Jesús en nosotros, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, a veces la gente va a recibir el evangelio, a veces no. Muchos te van a odiar, muchos te van a super amar. Algunos te van a traicionar, otros te van a abrazar y te van a besar y te van a decir gracias por compartirme este evangelio. ¿Por qué? Porque algunos creen y otros no. Algunos se pierden, otros se salvan. Algunos le ponen un alto a las cosas de Cristo, otros abren el corazón a las cosas de Cristo. Versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, nosotros vivimos, nosotros ya tenemos a Cristo, estamos vivificados. Entonces siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Por qué? Porque si padeció Jesús en la cruz, ¿por qué no vamos a padecer nosotros en esta vida ciertas angustias, ciertos dolores, cierta tribulación, cierta persecución? No, la vida cristiana, mis hermanas, mis hermanos, sería una mentira decir que es un lecho de rosas. La vida cristiana es un camino angosto que lleva a una puerta angosta, dice la palabra. O sea, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, angosto, y para arriba es el camino que lleva a la salvación. Es difícil ese camino, no es fácil, hay lucha, hay constantemente un esfuerzo que hay que estar haciendo. Por eso nosotros llevamos la muerte, estamos entregados a esa muerte propia, personal, para que se manifieste la vida de Jesús en nuestra carne mortal. Este vaso de barro, claro que puede ser usado para que se manifieste esa vida de Cristo Jesús. De manera que la muerte, dice, actúa en nosotros y en vosotros la vida. Miren ustedes, cuando yo me entrego al Señor a predicar su palabra, cuando me entrego a compartir su evangelio, cuando me entrego a dar todo lo que tengo, quizás yo esté muriendo a mí mismo. Quizás hay momentos en el que me estoy negando tal vez una libertad, me estoy negando tal vez un momento propio, personal, me estoy negando quizás un descanso. Pero, ¿qué está pasando? Estoy muriendo a mí mismo. ¿Para qué? Para que en ti se manifieste la vida de Cristo. De la misma manera te va a tocar a ti. A veces morir a ti mismo, a veces sentirte incómodo, a veces ponerte en circunstancias difíciles o cansadas, para que en otro, en algún familiar tuyo, en un amigo tuyo o en un desconocido, se manifieste la vida de Cristo por ese evangelio que tú le vas a predicar. Versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Miren qué bonito esto.
teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. ¿Crees tú en Cristo? Pues habla de Cristo. Yo creo en Cristo, por eso hablo de Cristo. Va de la mano el creer con el hablar. Porque uno dice en la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo todo el día me paso hablando, por ejemplo, de cosas vanas, de cosas terrenales, pues entonces lo que hay en mi corazón son cosas vanas y terrenales. Pero si yo cuantas veces puedo comparto de Cristo, ¿qué es lo que está gobernando dentro de mi corazón? Cristo Jesús. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, dice Pablo. Versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea que estamos nosotros creyendo en esa. Miren, ¿cuál es el motorcito que nos está constantemente a nosotros moviendo para que compartamos la palabra de Dios, para que esta vida no la desperdiciemos solamente sobreviviendo? No. Eso nos da propósito a nosotros. ¿Cuál es ese motor que nos da ese propósito de compartir la palabra? Bien sencillo, que tenemos una promesa de que vamos a resucitar juntamente con Cristo. Sí, así como Él resucitó entre los muertos, nosotros vamos a resucitar y nos presentará juntamente con nuestros hermanos. Dice, porque todas estas cosas, versículo 15, estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Cuál es el esfuerzo de un ministro? ¿Cuál es el esfuerzo de la iglesia? ¿Cuál es el esfuerzo del ministerio? Es llevar esta enseñanza del evangelio, llevar esa enseñanza del discipulado, para que esa gracia que abunde en cada uno de los que escucha, provoque una acción de gracias. Eso significa, cada vez que nos juntamos, ¿qué hay más? ¿Peticiones o acciones de gracias? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que hayan acciones de gracias. ¿Por qué? Porque cada vez que tú haces una acción de gracias estás diciendo, Dios me hizo un milagro. Dios me respondió. Mi oración, Dios la contestó y pasó lo que yo deseaba. Vino la respuesta de Dios, por lo cual presento mi acción de gracias. Mi hermano, cada vez que tú presentas una acción de gracias delante del Señor, para que sobreabunde la gloria de Dios, para que se glorifique Dios. Ese es el objetivo de nuestro ministerio, servirte para que tú veas la gloria de Dios manifestada en tu vida, para que sobreabunde la acción de gracias. 16 dice, por tanto, no desmayamos. Aquí terminamos. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. A cada día vamos a estar un poquito más viejos, ¿verdad? No más jóvenes. Pero no importa que se desgaste este hombre exterior, este vaso de barro, porque el del interior se renueva día a día a través de esta palabra, a través de la oración, a través del amor de Cristo, a través de compartir el evangelio. Versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Miren qué maravilloso, se lo repito. Porque esta leve tribulación momentánea, está hablando de los problemas pasajeros que pasamos acá, produce en nosotros, ¿qué cosa? Un cada vez más excelente y eterno, ¿qué? Peso de gloria. ¿Qué es eso del peso de gloria? Bien sencillo. Cuando una persona ha sufrido mucho en Cristo, cuando una persona es muy pasada por tribulación, una y otra vez pasa por tiempos difíciles, ¿qué está haciendo Dios con su hijo o su hija? ¿Perdiendo el tiempo? ¿Torturándolo? No, lo que está haciendo es formando en esa persona un mayor y más excelente y eterno peso de gloria. El peso de gloria es el carácter de Cristo, es la fortaleza de Cristo, es el poder de Cristo en tu vida. Cuando una persona tiene el peso de gloria, ora por alguien, esa persona se sana. Cuando una persona tiene el peso de gloria, se siente su carácter en medio de las circunstancias, que da paz, que da tranquilidad, da sosiego a los demás, da buen consejo. Es una persona que tiene peso de gloria, entra a un cuarto y los demás sienten esa presencia especial, porque el peso de la gloria de Dios está creciendo adentro de esa persona a causa de las tribulaciones que ha pasado. Y termino con el versículo 18 que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven,
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Miren ustedes, repito este versículo porque con esto cerramos magistralmente esta enseñanza. No mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, ¿qué es lo que vemos todos los días? Pues las cosas que se ven, las terrenales, las casas, los carros, los árboles, las montañas, las personas, el trabajo, el dinero, los problemas. Esas son las cosas que se ven, esas las ve cualquiera. ¿Sí? Dice Pablo, no veamos eso, sino veamos las que no se ven. ¿Cuáles son las que no se ven? ¿Vemos a Dios nosotros? O sea, sí, lo veo a través de las cosas. No, yo te estoy hablando, si ves directamente a Dios, no lo ves, pues veamos a Dios entonces. ¿Ves tú el amor? No, ¿de qué color es el amor? ¿Qué peso tiene? No se ve. Bueno, veamos entonces esas cosas. Pongamos los ojos en el amor, pongamos las cosas en Dios. ¿Ves al Espíritu Santo? No lo veo. Bueno, pongamos nuestros ojos en el Espíritu Santo. ¿Ves a Cristo todos los días? No me vas a decir que una imagen, ¿verdad? Un colgajo aquí en el pecho. No. Te estoy hablando del Cristo verdadero. ¿Lo ves? No lo vemos. Lo vemos manifestado en cosas, pero no lo vemos directamente a Él. Pues entonces veámoslo a Él. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ver las cosas eternas? Dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Cómo podemos nosotros hacer para ver las cosas eternas? Pues entonces las vemos a través de la palabra de Dios, las vemos a través de la oración, las vemos a través de servir al prójimo, las vemos a través de la vida espiritual. Si tú quieres ver las cosas eternas, empieza a caminar de una forma distinta. Deja de ver ya, de poner tus ojos y tu esperanza en lo terrenal, porque no está ahí tu redención, no está ahí la redención de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu, sino están en Cristo Jesús, al que no vemos ahorita, al Padre que no vemos ahorita, en el Espíritu Santo que no vemos ahorita, en el amor que no se ve, pero se siente, pero se puede dar. Y yo quiero terminar entonces con una oración, pidiéndole a Dios que no desmayemos. Miren mis queridas amigas y amigos que asisten a esta reunión en vivo, vean a sus lados a ver cuánta gente hay fiel que no ha desmayado, y se van a dar cuenta que muchos han desmayado. Dice en la palabra de Dios, el que está firme, mire que no caiga. No pierdas tú tu fidelidad, no desmayes tú, no te detengas de buscar a Dios. Pon tus ojos en las cosas eternas. Cierra tus ojos conmigo un momento y hagamos esta oración. Padre Celestial, estamos conscientes de que somos gente que mira lo terrenal, que vemos lo que nuestros ojos terrenales ven. Padre, pero no queremos poner ahí nuestra mirada. Permítenos, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver las cosas eternas, que podamos verte a ti, que podamos ver tu palabra, que podamos ver tus promesas, que por los ojos de la fe, muéstranos las cosas eternas. Abre nuestros ojos hoy a las cosas eternas para que no desmayemos, Señor, para que no nos detengamos por la tribulación momentánea, Señor, sino que sepamos que tú nos levantas de la tribulación, que tú nos rescatas, que no hay angustia, que hay en nuestro corazón esperanza de gloria. En el nombre de Jesús, que no estamos, Señor mío, siguiendo a un Dios de carne y hueso, sino a un Dios eterno, que está por encima de todas las cosas. Ayúdanos en nuestra debilidad humana, que Señor, si estamos firmes hoy, que no caigamos mañana, Señor, que no desmayemos en la búsqueda de la fe, que no desmayemos en nuestro servicio a ti, Señor, en nuestra fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada una de las personas que han escuchado este mensaje, que venga fortaleza a sus vidas y que salgan adelante de sus problemas con tu ayuda y que pongan su fe en ti, Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros.